Defensores de la Fe, capítulo 4. Veo a muchos jóvenes de mi edad que están escuchando a Pescado Rabioso, aquelarre, cosas viejas, y cuando los veo pienso que a mí me van a escuchar dentro de 20 años. Ricardo Iorio, 1983. La negra Polly señaló al guitarrista de riff la presencia de un joven metalero que observaba el encuentro de ambos. ¿Viste ese pibe? Eso es lo que vos generás, papo. El pibe ese es como vos, pero más chico, le dijo Polly. Estaban entonces en los camarines de un concierto montado en el polideportivo del Club Gimnasia y Esgrima La Plata. En el concierto, además de riff, tocaron Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, cuando el grupo todavía no tenía una formación estable. De ahí que Luca Prodan tomara el micrófono esa noche. Era septiembre de 1982. A pedido de Polly, fue el Carpo a saludar a Iorio, que vestía con su rigurosa campera de cuero, jeans, muñequera con tachas y usaba el pelo largo, claro. ¿Qué haces, pendejo? ¿Vos tocás en B8, no? Preguntó Papo. Sí, respondió el bajista. Escuché hablar de ustedes. Me dijeron que suenan bárbaro. A Iorio se le hinchó el pecho de orgullo en aquel momento. Sí, Ricardo Iorio tiene algo para destacar sobre ese primer encuentro personal con Papo en el backstage de un concierto. Se queda con el hecho de que fue algo muy emotivo y también importante, porque mi generación aprendió a tocar la guitarra y a tocar rock con Papo. Yo fui muy vapuleado en mi adolescencia por llevar sus discos a la casa de un amigo o de una amiga. Todos se burlaban de mí diciendo que eso era rock cuadrado, porque la gente en esa época escuchaba Invisible o Spinetta. Ese festival fue una cosa muy linda, continúa Iorio. Antes de riff tocó Patricio Rey en una especie de zapada con Sumo porque eran amigos. Luca Prodan subió a cantar en hojotas con una careta y una camiseta de San Lorenzo. Sky tocó la viola. Pettinato estaba vestido de color naranja y tenía una pierna enyesada. Eso fue una locura. Después, cuando subió a tocar riff, me acuerdo que ese concierto se volvió un desmadre. Polly, la histórica manager del grupo, aclara por qué Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota no tenían en ese tiempo una distribución de roles muy definida arriba de los escenarios. Como el indio no quiso ir a cantar a ese concierto y el hermano de Sky, que también cantaba, se había ido a Venezuela, entonces lo invité a Luca y a Pettinato. En ese momento cualquiera se subía al escenario en un concierto de Los Redondos. El indio no era el único cantante. El que estaba, cantaba. Pero ese grupo de gente ya era Patricio Rey. Después del recital, esa noche estuvimos todos juntos en el camarín tomando y riendo con Luca Prodan. Ahí fue que presenté a Ricardo con Papo. Iorio, quien todavía era parte del público en ese tiempo y recién comenzaba a hacerse conocido con B8, recuerda. Fue esa misma noche cuando Sky Bailinson me dijo que yo llevaba puesta la marca de Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, que mató a su hermano Abel por celos. Muchos años después, ya de grandes, en la galería Bond Street, volví a encontrarlo y le pregunté cuál era la marca de Caín. Sky me contó la leyenda de cuando Dios lo expulsó a Caín del Edén y le puso una marca. Me dijo que esa marca identifica a aquel que será un hombre distinto. Los músicos, los poetas, los locos, de alguna manera llevamos una marca por la cual nos reconocen, y está claro que de chico se veía que yo iba a ser lo que soy. Ricardo siente un gran orgullo por haber tramado amistad con Sky y Polly, pero especialmente con Papo. La primera vez que lo vio tocar en vivo fue algunos meses antes de este encuentro en La Plata, cuando concurrió al concierto de riff organizado por Masairo Tomi en el Club del Porvenir.
en el que también participaron Dulces 16 y Mam. Todo cambió a partir de entonces. Apareció Riff en el festival y fue un descontrol, porque la gente era un poco más brutal que ahora. Lo que advertimos, quienes veníamos siguiendo a Papo desde siempre, a través de sus discos, era que Michel Peronel y Vitico le dieron una presencia más metalera a su música. Iorio jamás hubiera imaginado en su adolescencia, cuando escuchaba discos de Papo Blues, que establecería algún tipo de vínculo con el guitarrista. Aún por la época de este concierto, trabar relación con Papo era algo increíble para él. Ciertamente su relación más estrecha llegaría mucho más tarde, en épocas del más fuerte, pero fue a partir de B8 cuando Ricardo comenzó a codearse con Papo. Así lo recuerda. El Carpo era bravo, siempre joda, siempre risa. El chabón nunca dijo, paren con la joda, que estamos volviendo loco a todos. Tuve muy buena onda con él, y con Vitico también. Inclusive, Vitico cada tanto viene a los conciertos de Almafuerte. Otro encuentro significativo que Iorio tuvo con Papo en sus épocas de B8 ocurrió en el estudio Edipo, cuando el guitarrista participó de la grabación del disco Luchando por el Metal. Papo fue invitado al estudio por Alberto Samarvide y valió la pena. Era lo más grande que el Carpo fuera al estudio, admite hoy Iorio. Porque Papo fue un gran campeón del rock de la gente pobre. Fue el verdadero rock de acá. En Cosquín, para un programa de radio, una vez me preguntaron qué cosas me unían a Papo aparte de la música. Y no dudé, dije las putas y la falopa. Mundi Epifanio se aventura a explicar que se debía el entusiasmo de Papo por un grupo como B8. Estaba enamorado de ellos porque encontró en B8 una vuelta de rosca a lo que él tocaba. El único grupo que era un poco más pesado y veloz que Riff era B8. Si bien en términos de profesionalismo B8 era un delirio absoluto, tenía una magia y un carisma que los diferenciaba del resto. Seguramente hubo bajistas que tocaban mejor que Ricardo o mejores grupos que B8 en lo musical, pero no tenían esa magia y ese carisma que hizo que B8 fuera lo que fue. Papo era un tipo muy hábil en ese sentido. Observaba y analizaba. En un momento, cuando miró a su alrededor, se dio cuenta que a nivel música, a nivel onda, B8 era lo mejor que había en este país. Al margen de la participación de Papo en el disco, Ricardo recuerda Luchando por el Metal, por su carga de adrenalina y por su resentimiento contra el rock establecido. El álbum trajo aparejadas presentaciones memorables para B8 como, por ejemplo, cuando fueron teloneros de Riff en el microestadio de Vélez Sarsfield el 16 de julio de 1983. Para esa época, según relata Gustavo Roubeck, comenzó el delirio en B8. Para mí, aquel mito de que nos desafinaron las violas en ese concierto con Riff es el principio del fin. A partir de ahí comenzaron a crearse personajes. Aparecieron los celos, los egos, las peleas de poder. Y empezaron las paranoias. Obviamente la falopa se metió en el medio. A Osvaldito no sé qué le pasó. Yo lo adoraba porque era como mi hermano, pero se dio vuelta muy rápido con el alcohol. Entonces empezó una estúpida rivalidad. Pienso que también se lo acusó injustamente a Mundi Epifanio. Hubo un momento en B8 que todo lo que tenía que ver con Mundi, Riff y Papo era mala palabra. Fue una guerra estúpida que no tenía por qué haberse desatado. Efectivamente, en ese tiempo, y hasta no hace mucho, Ricardo Iorio disentía de la forma de trabajar de Mundi Epifanio. Todo lo concerniente al productor le parecía raro. Si bien hoy las diferencias están limadas, lo importante es que ahora se llevan bien, dirá Marcelo Caputo. Ricardo discutía con él porque tenía otra forma de pensar y actuar, y en ese momento Mundi se sintió tocado por el libro de B8 que escribió Ana Mourín. Incluso hubo un juicio en el medio. Hace un tiempo Ricardo se lo encontró en un par de festivales, charlaron, se abrazaron y está todo bien. Hoy hablan y no hay ningún problema. Veamos lo que tiene que decir Mundi Epifanio al respecto de todo este asunto.
Yo de Ricardo tengo 3 imágenes distintas, explica el manager. Una es de la época cuando en B8 imperaba el delirio y el descontrol absoluto a todos los niveles. En ese momento la actitud que tenía Ricardo era casi primitiva. Después, recuerdo otra época donde él se distanció de mí porque empezó a creer estupideces y tonteras que le estaban contando los envidiosos sobre mí. El distanciamiento se acrecentó cuando hubo una acción legal de mi parte hacia alguien cercano a él. Por último, la tercera imagen que tengo es la mejor, la de los últimos 4 o 5 años, cuando nos encontramos después de mucho tiempo en un camarín de los Babasónicos y nos saludamos. Ese fue un primer acercamiento, pero después nos volvimos a encontrar en un festival en Varadero, donde tocaban Ataque 77 y El Más Fuerte. Esa vez Ricardo fue muy sincero conmigo, me pidió disculpas, me dijo que había estado muy mal creyendo las estupideces de los demás, porque evidentemente el tiempo había ubicado las cosas en su punto exacto, y ahora me veía como un representante de artista muy exitoso. Mundi está convencido de que Iorio creció como artista, y asegura que ahora la relación entre ambos es excelente. Además, lo veo muy bien, porque mucha gente puede verlo mal, pero como yo realmente lo vi mal en los 80, para mí ahora está bárbaro, dice. El propio Iorio explica actualmente, con tono de autocrítica, el proceso de su relación con el productor. Yo era muy pibe y Mundi ya era un hombre grande cuando sucedieron todas esas cosas. Tal vez por eso tuve discrepancias con él. Además, en ese momento nosotros éramos muy bravos y veíamos a los Mayer como los parásitos que perjudicaban a los grupos. En cambio, ahora soy grande y me doy cuenta de que todo eso fue una pendejada. Con Mundi y Epifanio somos buenos amigos en la actualidad, pero en ese momento estaba esa paranoia y era lo que nosotros veíamos. Creíamos que nos quería perjudicar, pero nunca hubo nada de eso. Fueron ideas o declaraciones nuestras poco afortunadas. Es más, hubo un tiempo que Mundi nos propuso hacer unas giras promocionales y yo no acepté de boludo que era. 2 hechos puntuales iban a estrechar la relación entre Iorio y Mundi en el futuro. El lanzamiento de un DVD doble en conmemoración de los 25 años de Riff, en el que Ricardo ofrecería testimonio sobre la banda y sobre todo, la aparición de Antología, un proyecto discográfico que reuniría en una caja los 3 primeros álbumes oficiales de B8 remasterizados, más el compilado No se rindan, un CD de inéditos y un mini libro y algunos videos interactivos. Cuando yo produje esa caja, en un punto tuve cierto temor de que Ricardo se enojara, confiesa el actual manager de Ataque 77. Para ese lanzamiento, hice un trabajo de producción que me demandó 3 años. Fue un laburo que se hizo con mucho respeto y con la intención de posicionar a B8 como nunca antes había estado. Por lo tanto, cuando él vio la caja con ese nivel de producción, quedó alucinado, porque, más allá de que fuera un laburo mío, tuvo un nivel artístico y de producción como casi no se había hecho en la Argentina con artistas que tal vez lo merecían más que B8, entre comillas, por haber vendido más discos. Así fue, efectivamente. La verdad, solo te puedo felicitar porque la caja es increíble, le dijo Iorio a Mundi el día que tuvo en sus manos el ambicioso lanzamiento discográfico. Con el primer disco de B8 le llegó a Ricardo también la primera oportunidad de salir de gira. A aquel Iorio de apenas 21 años le fascinó la posibilidad de ausentarse por un tiempo de su casa para vivir una verdadera historia de rock. Fue un momento de su trayectoria que, por lo divertido que resultó y por lo que significó a su corta edad, valió la pena llevar a cabo. De aquella gira entre el 9 y el 11 de septiembre de 1983 por Pergamino, Arrecifes y Rojas, salió, entre muchas otras cosas, la primera experiencia de sexo, drogas y rock and roll, o al menos hubo intentos. En un viejo bar de Arrecifes, una parte del grupo y su comitiva dio con un veterano que les indicó dónde podían obtener placeres en la ciudad,
y hacia allá fueron. Iorio reconstruye la divertida escena. Disculpe, maestro, ¿usted sabe dónde se puede conseguir mujeres? Iorio encaró al hombre entrado en edad que ocupaba una mesa del bar. Sí, claro, anda a esta dirección, pibe. Golpeó la ventana y decía en voz alta: Rosa, ¿tenés mujeres? Buenísimo, jefe, muchas gracias, agradeció el bajista ilusionado. Hasta esa dirección fuimos con una ilusión tremenda. Recuerdo que hablamos tanto de sexo en el camino que cogimos antes de llegar, y dimos con el lugar, que era una casa oscura. Llegamos ahí a las 10 de la noche, cuenta Ricardo. ¿Quién va?, preguntó alguien. Yo no voy, respondió uno. Yo tampoco, contestó otro. Tuvo que ir Iorio solo, resignado a golpear la ventana y a pronunciar las palabras claves que les prometían placeres. Rosa, ¿tenés mujeres?, preguntó en voz alta. Desde adentro, Iorio obtuvo como respuesta un disparo de un revólver calibre 38 y adiós al sexo. Salimos corriendo por las vías y mandamos toda la mierda, recuerda. Se ve que esa señora era una loca a lo que los tipos del pueblo la tenían de punto. Tal vez odiaba a las putas, y justo caímos nosotros ahí por culpa de ese viejo. Casi nos matan. Ahí comenzó la diversión para el grupo. Todavía éramos bastante inocentes en ese momento. Todo iba subiendo y no había roces. Me acuerdo que en otra de las ciudades tuvimos que dormir en un telo. Éramos 13 tipos y una sola mujer, María, la mujer de José Ben, nuestro manager en ese tiempo. El tipo de la recepción no entendió nada. Pensó que queríamos enfiestar a la mina. Nos cagamos de la risa. Esa gira fue como un viaje de egresados a Bariloche, pero tocando música, relata Gustavo Rowek. Para aquellos conciertos por la provincia de Buenos Aires acompañaron al grupo y a su equipo 2 periodistas de la revista Tren de Carga, César González y el conductor Eduardo de la Puente, director en ese entonces de la publicación. El actual co-conductor de CQC y cual es, ostenta el considerable honor de haber sido uno de los primeros agentes de prensa del grupo, y cuando alguna vez tuvo que hablar para el suplemento Sí del diario Clarín sobre aquella insólita parada, relató: terminamos 14 personas, entre músicos y plomos, durmiendo en un albergue transitorio en el pueblo de Rojas. La desopilante gira fue evocada en la edición número 6 de la revista de octubre de 1983 bajo el título de Gira con B8. Allí Ricardo se despachó a gusto formulando una ácida crítica hacia el hipismo argentino que tanto despreciaba. Dijo sin pelos en la lengua, entre otras cosas: el hipismo es una ideología estática. Es tomarse una botella de vino, drogarse y tirarse a dormir abajo de un árbol. En cambio, el heavy metal te da la fuerza necesaria para sobrevivir. Nosotros no evadimos la realidad, te la mostramos de frente. B8 realizó 2 conciertos en una misma noche por primera vez el viernes 7 de octubre de 1983. Primero fue telonero del grupo Barón Rojo en el Estadio Obras Sanitarias, algo que repetirían al día siguiente. Sin embargo, el concierto de su banda es lo que menos recuerda a Iorio y es notoria. En cambio, la manera en que entusiasma cuando ilustra con sus palabras el diálogo que mantuvo con Sherpa, el bajista del grupo español, en el escenario de Obras durante la prueba de sonido. Rompí una cuerda y para no perder tiempo un plomo de ellos me dijo: «Tomá ese bajo». Lo agarré sin saber que era del bajista de Barón Rojo. Me acuerdo que continuamos con la prueba y en un momento apareció Sherpa. Cuando me vio tocando con su bajo, el tipo se enfureció y preguntó delante de todos, a los gritos: «Oye, ¿quién te dio permiso para usar mi bajo?» Me recagó a pedos. Ahí se cortó la onda con el tipo. Ellos eran muchachos mucho más grandes que nosotros y no se hace fácil la comunicación cuando uno tiene 36 y el otro que recién empieza con el rock 21. Aparte, que me caguen a pedos así, justo a mí, que siempre fui patrón y sota, esta vez me callé, no dije nada,
porque si era otro el que me cagaba a pedos lo mandaba a la concha de su madre. Sin embargo, aún faltaba lo peor esa noche. Después de horas debieron viajar hasta el conurbano de la provincia de Buenos Aires para presentarse en un cine de San Antonio de Padua. Para la doble presentación, los músicos habían alquilado un rastrojero. Cuando íbamos por la General Paz chocamos, así que de entrada hubo problemas esa noche, continúa Iorio. Al final comenzó el concierto en el cine y si mal no recuerdo, tocamos casi todos los temas cuando Jekyll, uno de los plomos que teníamos, que estuvo en una situación de guerra de Malvinas, tuvo un problema con un pibe del público que sacó una cadena y con eso comenzó a pegarle al piso. ¿Para qué? El público de San Antonio de Padua y Merlo era peor que este pibe y se lo quisieron comer. Ahí se armó una de tiros. Me acuerdo que los plomos de Barón Rojo habían traído hachís y nos convidaron. Yo no había fumado, pero nuestras novias y algunos de mis compañeros sí. Y entonces, cuando comenzó el tiroteo, las chicas seguían re locas, se asustaron y comenzaron a gritar. La gente se escapó por las ventanas del cine. Beto Ceriotti era el operador de sonido esa noche y terminó con números en rojo. Le robaron micrófonos, elementos de sonidos del loco boogie, platillos. Fue un verdadero sarqueo en un concierto de rock. Nos fuimos del lugar con la policía de la provincia escoltándonos hasta la avenida General Paz, recuerda Iorio. Beto, por su parte, consultado sobre ese concierto, también trae de sus memorias algunas imágenes. Fue un desastre. Casi dejamos la vida ahí. No nos mataron de casualidad. Los pibes rompieron todo, se cagaron a palos. Las novias de Ricardo y Beto tuvieron ataques de nervios. Fue algo horrible y encima nos robaron todo. Entre octubre y diciembre de 1983, Argentina se preparaba para recibir un nuevo gobierno democrático. Era el final de la dictadura militar. Hay una anécdota de esos meses de transición previos a la primavera alfonsinista que corona el año y que refleja la inexperiencia en el negocio musical de los 4 individuos que formaban B8. Al grupo nunca le fue bien en materia de dinero y cuando le pudo ir bien no lo logró o no supo aprovecharlo. El grupo festejó su mejor momento de convocatoria con un show en el estadio cubierto del Club Platense, el 23 de noviembre. El hecho de que hubieran asistido 2000 personas esa noche al gimnasio hacía pensar que por primera vez cobrarían algún dinero interesante, después de haber organizado varios recitales en los que se llevaban de caja apenas algunas monedas. El concierto en Platense aún es recordado porque fue una auténtica fiesta y todo salió bien, salvo el detalle de que el manager de turno, José Ben, desapareció con toda la recaudación sin pagar ni el alquiler del gimnasio, ni las luces, ni el sonido de boogie, nada. Y con ese dinero se fue a disfrutar de unas vacaciones en Brasil. ¿Qué sucedía con la escena metalera argentina mientras José Ben se tostaba en las cálidas playas brasileñas? Las crónicas de la época dicen que a excepción de Riff, el resto de los grupos trabajaban en forma bastante improvisada. El profesionalismo en realidad se fue dando solo conforme pasaron los años. Recién a partir de la década del 90, con el desembarco de los grupos internacionales, cambió el panorama de Argentina en materia de conciertos de rock pesado. En los 80 todo era muy precario. El show en Platense significó un antes y un después para la historia de B8. A partir de allí, el grupo atravesó un vía crucis de excesos, shows con pésimo sonido, desmanes en los conciertos y productores que no les pagaban a los músicos, algo que prácticamente fue costumbre hasta los últimos días del grupo. Si alguien conoce de cerca estas cuestiones es Mundi Epifanio. B8 era gente humilde de barrio que no tenía un conocimiento de la situación y entonces no tenía idea de cómo manejarse. Lo único que les cabía era la adulación
y tuvieron ese impulso primitivo que atrapa a los músicos cuando solo le creen a quienes hablan bien de ellos. Por esa actitud tuvieron mala suerte, y a lo largo de su carrera aparecieron una o dos personas nefastas, sin vuelo y sin talento, que les robaban la plata de los shows. En ello coincide también Marcelo Tommy. B8 trabajó con un montón de gente que proponía cosas pero no las cumplía. Después de laburar con José Ben, el grupo trabajó con un cumbiero que no entendía nada. Esa clase de tipos siempre se robaban la guita, nunca arreglaban bien las cosas. A raíz de esta situación, y especialmente por el cariño que sentía por Iorio, Tommy comenzó a ayudar a B8 a partir de 1983. Así asumió la organización de varios conciertos de esa época, como los llevados a cabo en el Salón Ferroviario de Boulogne, en la Casa Suiza en San Justo, e inclusive organizó con Ricardo el último que daría la formación clásica del grupo en Lanús. Tommy recuerda: mi comunicación era con Ricardo porque él siempre tuvo ganas de hacer cosas. Así me fui metiendo un poquito más en el grupo y tratamos de armar buenas fechas para que todo fuera mejor. Ricardo y yo invertimos mucha plata en B8. Yo hice todo eso, además porque amaba la banda y tenía una fe bárbara en ellos. Ya que Ricardo era trabajador y la música era su vida, pasaba mucho tiempo en casa de Tommy, escuchando, absorbiendo como una esponja toda información valiosa. Hoy en día, si tiene que destacar algo sobre la época en que él y Tommy comenzaron a trabajar juntos en la música, se queda con la confianza ciega que su amigo depositó en él y en B8. Cuando yo no ganaba dinero por los derechos de autor, Tommy apostaba en mí porque veía mi energía. Dentro de su pobreza y de su miseria, él igual nos ayudaba dándonos un lugar para parar. Y no solo eso, sino que, además, pagaba la luz y se bancaba a los vecinos porque la sala no estaba acustizada. Tommy es más que un hermano para mí, porque sin ser de mi sangre, en los momentos más críticos de mi vida, me ha ayudado más que mis propios parientes. A Iorio los proyectos paralelos lo sedujeron siempre. Hubo un tiempo en el que alternó los ensayos de B8 con los de un nuevo grupo formado por su amigo Chofa Moreno, quien a pesar de hallarse en delicado estado de salud, no renunciaba a su pasión por la música pesada. Moreno moriría meses más tarde, el 20 de julio de 1984, víctima de asma crónico. El grupo se llamaba Letal. Iorio compuso algunas letras para ese proyecto, de donde además se desempeñó como cantante durante el verano de 1984, compartiendo ensayos junto a Pablo Álvarez, bajo, Hugo Benítez, batería, y Chofa Moreno, guitarra rítmica. Un tiempo después ingresó al grupo Juanchi Bailairón, también como guitarrista. Iorio grabó un demo de 2 temas con Letal en un estudio de Caseros que incluía el tema Solución Suicida. Hugo Benítez contó lo siguiente en relación con este grupo: esa banda nació de unas zapadas que hicimos con Chofa porque éramos grandes amigos. Yo en esa época tocaba la batería y así empezamos esta etapa hasta que aparecieron más músicos. El primero fue Pablo Álvarez, que tocaba el bajo. Después vino otro violero que duró poco tiempo, hasta que cayó Ricardo y se puso a cantar. Solución Suicida ya lo habíamos compuesto con Chofa cuando ingresó Ricardo. Después se le agregó sus partes. Ese demo lo grabamos en una consola de 4 canales cuando Juanchi todavía no había ingresado al grupo. Hoy al frente de una banda llamada Metralla, el ex vocalista de Orcas describe el sonido de Letal como heavy metal con las influencias del Chofa, que eran Motorhead y Black Sabbath. El grupo duró poco tiempo. Ensayaba únicamente los fines de semana en una sala de la calle Colombres y, según contó Benítez, fue Chofa quien invitó a Iorio a participar en el nuevo proyecto. Lo invitó porque no recuerdo qué problemas había en B8. Hubo un impasse o algo así. Entonces apareció Ricardo y tiempo después trajo a Juanchi para que toque como segunda viola, pero él y Iorio estuvieron poco tiempo.
Hoy día Juanchi se jacta de haber tocado con Ricardo porque nadie le cree que tocaron juntos alguna vez. Es más, Juanchi todavía tiene la guitarra con forma de flecha que usaba en esa época. Valerón sonríe cuando recuerda sus épocas de metalero y asegura que Iorio descubrió sus dotes como guitarrista cuando teloneó a B8 en el pub Hard Rock en Vicente López. Osvaldo Zubire me prestó la viola aquella noche, cuenta. Juanchi tocaba por ese entonces en un trío instrumental llamado Cancerbero, junto a otros dos futuros integrantes de Los Pericos, Ale Perico y El Topo. Un día Ricardo me dijo: «Che, tengo unos amigos que tocan y quiero que vos te prendas en ese proyecto. ¿Venís?». Y me llevó, revela Juanchi Valerón. Yo estaba deslumbrado por tocar con Ricardo con mi guitarra con forma de flecha. Recuerdo que en ese grupo hubo un par de ideas muy buenas. Además de Motorhead y Black Sabbath, había influencias de Iron Maiden y Saxon. Nos juntábamos en la casa de Pablo Álvarez y los sábados íbamos a una sala donde yo podía aplicar algunas técnicas que copiaba a guitarristas como Randy Rhoads y Eddie Van Halen. Eddie Van Juanchi, me decían. Pero un día tuve que dejar el grupo porque me tocó ir a la colimba. Iorio tuvo chances de cantar en vivo con Letal en un festival que se montó en el Club All Boys, pero ello nunca se concretó. ¿Por qué? Ricardo no pudo asistir al concierto y el grupo debió suspender su actuación. ¿Realmente Ricardo Iorio alguna vez se alejó de B8 como afirma Benítez? No, para nada, desmiente Iorio. Letal fue una cosa paralela que hice para darle una mano a mi amigo Chofa. Primera incógnita resuelta por el propio músico. Entonces, segunda incógnita. ¿Qué recuerdos guarda Iorio del actual cantante y guitarrista de Los Pericos? Muchos se sorprenderían al saber que Iorio describió como muy buena su forma de tocar rock pesado. Era Randy Rhoads, dirá. Tocaba dentro de ese estilo. Además, en esa época tenía una imagen muy distinta a la actual. Era rubio y usaba el pelo largo. Era un auténtico metalero que iba a los ensayos y a los conciertos de B8. Tercera incógnita. ¿Por qué no fuiste a cantar esa noche en All Boys? Antes los conciertos se organizaban con 3 meses de anticipación. Así se armaban las cosas. Pero para ese concierto no hubo un puto afiche. Apenas hubo unos volantes re chiquititos. El resto de la banda fue al concierto, pero yo no fui porque les dije de movida que no iba a poder asistir. Después ellos continuaron tocando, pero al poco tiempo se separaron. Pablo Álvarez después formó Letal. Como se ha dicho ya, en ese tiempo el bajista era visto aquí y allá, siguiendo de cerca el underground porteño y manteniendo alerta el pulso del grupo, que comenzó a sufrir una importante crisis a causa de los excesos de algunos de sus integrantes. Podía vérselo a Iorio con sus amigos en conciertos montados en San Martín o Capital Federal, o en el oeste, donde se dice está el ajite. Siempre presenciaba ensayos y conciertos de bandas amigas, aunque a veces concurría a conciertos de otras que no lo eran tanto. De hecho, aunque desde una mirada ligera, Sumo y B8 representaban estilos contrapuestos en el under de los 80, y pese a ser un metalero de pura cepa, Iorio no se privó de disfrutar de los conciertos de la banda de Luca Prodan. Fui a ver varias veces a Sumo porque teníamos buena onda con Luca, recuerda. Siempre que había un concierto en lugares como la Esquina del Sol iba con mis amigos. Ver a Luca era un descontrol especial para ese momento. El tipo era un buen ejemplo. Tenía una forma de pensar muy particular, aunque no nos dábamos cuenta. Luca nos demostraba que no hacía falta ser un pendejo para ser re loco y que ser músico no era un pasatiempo de la adolescencia. En ese tiempo me gustaba ir a los recitales hasta que tuve mis conjuntos y empecé a armar mis propios conciertos. Ahora me invitan a uno y no voy ni en pedo. Con B8, entre tanto, a menudo los conciertos terminaban en racias e incluso, en una ocasión, Iorio y varios seguidores del grupo marcharon presos mientras llevaban a cabo una sesión de fotos en Barrancas de Belgrano para la contratapa de Luchando por el Metal. Juanchi Valerón, que fue una de las víctimas de aquella racia,
recuerda que fue terrible y explica algunos pormenores. En ese lugar nos juntamos como 30 tipos de las huestes del metal, pero también había punk y hasta rockabilis, o sea, éramos un círculo de pibes que había adoptado toda esa estética ochentosa de tanto escuchar y ver videos, ya sea de Judas Priest, de Sex Pistols o de Stray Cat. Era una gran mezcla, y la gente influyente que vivía en la zona llamó a la cana porque vieron algunos desaforados usando máscara de gas y uniformes militares. Nosotros usamos esa indumentaria para llamar la atención, porque éramos como la amenaza de esa época, pero en el fondo lo nuestro era muy inocente. Simplemente éramos unos fanáticos de esa música y esa estética, nada más. No éramos vándalos. El asunto es que llegó la cana, pidió documento y como la mayoría éramos menores de edad, pararon un colectivo y nos llevaron a todos a la seccional 33. Además de convertirse en músico reconocido por su labor en Los Pericos, con el correr de los años, Juanchi se ganó bastante reputación por esos trabajos como productor discográfico, pero en ese tiempo, como se ha señalado ya, era un fanático más del heavy metal que no quería perderse en nada de lo que sucedía a su alrededor en materia rockera. Para rematar, Juanchi señala un detalle no menos importante que refleja la situación que vivían los jóvenes en aquel momento. Fue toda una movida la idea de hacer esa foto para el disco de B8, pero obviamente jamás pudo llevarse a cabo porque todos caímos presos. Iorio, Pablo Di Santi, Gabriel Ramos, yo, fue horrible. No hay que olvidarse que cuando ocurrió aquella racia todavía estábamos en la época de la dictadura. Y si bien yo no la viví como ellos, militantes que tenían 10 años más que nosotros, igualmente sufrí. En aquel tiempo la cana siempre te paraba por estar lejos de tus padres. Por su parte, Pablo Di Santi conserva todavía hoy intacto el triste recuerdo de una enorme cantidad de muñequeras amontonadas en el patio de aquella comisaría del barrio de Belgrano. Ricardo tenía una que le llegaba hasta el codo, no se la sacaba nunca, pero aquella vez los canas se la quitaron. Con los militares en el gobierno había como una nube de resignación en la gente, asevera el músico, refiriéndose a la etapa de la dictadura en la Argentina. Y enseguida agrega, nosotros éramos las consecuencias de eso, éramos parte de una juventud que no quería callarse y a la cual no le importaba nada. Muchas cosas se generaron con la salida inevitable de los milicos, y en esos años, como los punk y los heavies éramos pocos, nos agrupábamos y salíamos a meter miedo, aunque en el fondo simplemente éramos pibes tratando de decir algo y queriéndonos comer el mundo. La democracia se instaló finalmente en la Argentina el 10 de diciembre de 1983. Algunos meses después, B8 estuvo a punto de jugar en la primera división del rock argentino, luego de un concierto que se montó en el Estadio Ferrocarril Oeste. Riff acababa el año sin cadenas, se podía leer en los afiches de promoción. Aquello pudo haber sido el comienzo de una etapa gloriosa para el rock pesado argentino. Sin embargo, fue el inicio de la debacle. Antes de que el Carpo y los suyos subieran en escena durante el set de Los Violadores, el público destrozó todo lo que se le cruzó por delante. Fue la gota que rebalsó el vaso. El show debió suspenderse y obligaron a Riff a hacer un parate de 2 años. En 1984, al quedar acéfala la escena pesada argentina, una parte del público buscó un sustituto para Riff y puso la mirada en B8, Elion, Bloque, Thor, 6L6, Duck, Bunker, Tonelada, Dr. Jekyll, Manu 44 y otros tantos grupos del momento conformaron el tronco principal de las bandas que circulaban por los escenarios del rock metálico. Si bien la mayoría de esos grupos participaron en varios festivales de relativa importancia y trabajaron para trascender, por alguna razón ninguna de ellas logró consolidar un vínculo importante con el público. Más allá de los reductos Anders, quizás solo B8 lo lograba, y no sin dificultad.
Ricardo Iorio recuerda que en ese tiempo tuvieron 3 oportunidades de tocar que hubieran podido ser fundamentales para el despegue definitivo del grupo. La primera en los festivales metálicos de primavera, un 30 de septiembre en el microestadio de Atlanta, y luego cuando tocaron 2 noches consecutivas como teloneros de Papo solista en el Estadio de Obras, los días 19 y 20 de octubre. Hasta la prensa internacional reaccionaba a las repercusiones de los conciertos de B8. Después de verlos en Atlanta, un atónito Mariscal Romero escribió en el número 16 de Heavy Rock en España: tras la separación temporal de Riff, B8 es el grupo con mayor número de seguidores. Es una onda a los Motorhead. La bronca que montan en vivo es total. Sin embargo, B8 tenía sus dramas. Las relaciones entre algunos miembros del grupo dejaron de ser del todo buenas. Ninguno se quedaba atrás y discutían a menudo. Así que el mal clima interno provocó desavenencias de todo tipo, incluso agresiones físicas entre Osvaldo Civile y Iorio. Más o menos para esa misma época, Ricardo comenzó a captar la atención de algunos medios de prensa, seducidos por el ímpetu arrebatador que demostraba en las entrevistas realizadas a B8. En la que sigue pueden leerse a modo de curiosidad algunos fragmentos de reportajes de la época donde el bajista dejó en claro cuáles eran sus pensamientos y qué opinaba sobre otros músicos argentinos ajenos al rock pesado, entre otras cuestiones. El rock argentino tuvo eso de contestatario, sí, pero un tipo como Alejandro Lerner, no. Y las revistas dicen que eso es rock. Para mí Lerner es el gordo Porcel cantando. En cambio, ¿vos pensás que a Pajarito Sauri lo va a ver alguien? Metal, número 4, agosto de 1984. Daniel Greenback presentó a Celeste Carballo en España y fue un bochorno. Encima de esa taradita del campo va a la revista Heavy Rock y dice que es la embajadora del heavy. No me gusta para nada que esa taradita vaya allá y diga que hace cosas que yo hago. Tren de carga, número 12, noviembre de 1984. En el 76, los músicos que ahora son famosos se fueron del país, olvidándose de los problemas sociales en que estaban estancados los jóvenes, la generación a quien le cantaban, y Papo se quedó tocando su guitarra para ser víctima de la represión. Él siguió montando su punto de vista, tweets and gritos. Desgraciadamente la inteligencia varía según las condiciones socioeconómicas del individuo. Eso es lo que queremos destruir con nuestra propuesta. Eliminar barreras que distancian a la juventud por causa del materialismo idiota en lo que se encajó la clase alta. Kiss, número 5, julio de 1984. Soy un ser humano que hace pis y caca, y nadie te viene a ayudar a hacer fuerza. Cuando vas al baño o haces fuerza estás solo, y te miras en el espejo y te das cuenta que estás sola. Por más que tu viejo te diga que te cuida, y que tu novia y tu vecino te digan que te quieren. Estás solo, y el crecimiento pasa por darse cuenta de esa soledad. Cerdos and Peces, número 1, abril de 1984. No es que me guste tocar en lugares chicos o grandes, me gusta que la gente entienda. Rocker, número 2, enero de 1985. Nuestra música no incita a ningún tipo de violencia, solamente el ignorante, el que va a ver y no escucha música, es el que puede provocar descontrol. Riff Raff, septiembre de 1985. El rock nacional es una música muy apacible. Justamente esa es la música que sobrevive, la expresión que tranquiliza y da esperanza. La esperanza del mañana para que hoy sigas agachando la cabeza. Rebelión Rock, número 1, agosto de 1985. Tras la edición de Un Paso Más en la Batalla, grabado entre agosto y septiembre de 1984, pero editado recién en marzo de 1985, la historia de B8 tomó una implacable pendiente autodestructiva. Ricardo y sus compañeros redoblaron la apuesta por
el grupo con un disco que a la distancia es valorado como una suerte de compilado de himnos metálicos, pero que en su momento fue también un método de supervivencia para 4 músicos diezmados por los excesos. Con todo, cuando se le pregunta a Iorio lo que piensa sobre esa época, no vacila en contestar. Nos drogábamos, pero no para escaparnos de una realidad, sino para formarnos una realidad. Según el testimonio de Gustavo Roweck, la mayoría de los temas para ese disco fueron compuestos en la casa de Buggy Galvano. Seguíamos con el mismo proceso de componer entre todos. Para ese disco aún más, porque arrancó de cero, a diferencia del primero que ya tenía temas compuestos antes de que fuéramos a grabar. Temas como Ideando o La Fuga fueron de autoría de Ricardo, pero hubo otros como La Mano Maldita o Deseando Destruir y Matar, cuyas letras tenían aportes míos y del resto. Una de esas noches en la que reinó la locura habitual en la casa del sonidista, Ricardo escribió Lanzado al Mundo Hoy, uno de los temas más representativos de Un Paso Más en la Batalla. Ya la tempestad ha reabierto mis heridas, lanzándome al mundo hoy, y la realidad de una tierra hostil y fría me muestra su cruel verdad. Harto de ideales que padecen en la ira, a esta altura, ¿quién soy yo? Azotes del mal son que envía Satán, ya Dios no nos conduce hoy. Iorio recuerda que la grabación de ese álbum ofreció el marco justo para Noches Alocadas, donde los músicos descontrolaban de madrugada y registraban como podían las canciones en los estudios Panda. En las semanas previas a la grabación se sumó gente nueva que alentó al grupo. Una de esas manos amigas fue la de Walter Giardino, entonces guitarrista de Punto Rojo y conocido de Gustavo Roweck. Cuenta Ricardo, antes de hacer heavy clásico, Walter tocaba rock and roll al estilo AC/DC, con Enrique Quiquín del Castillo, un bajista que era una excelente persona. Un día cayeron al estudio con una bolsa de anfetas y se pudrió todo. Éramos muy jóvenes cuando conocimos la anfetamina, y por culpa de eso que hacíamos 5 canciones en una noche, o tal vez nos agarrábamos de los pelos. Osvaldo estaba muy mal. Me acuerdo que un día cayó en Panda Miguel Krokich, que era el dueño del estudio, y lo vio Osvaldo dándose un pico. «Flaco, ¿qué estás haciendo?», le dijo. Osvaldo sacó un cuchillo y lo apuró. «¿Qué te pasa? ¿Vos quién sos? ¿Sos un vigilante?». El tipo nos quiso echar a la mierda después de eso. Enseguida llamó al empresario que pagaba el disco y le dijo: «Sacame a esta gente del estudio que son un desastre». El año anterior, el 7 de abril de 1983, los 4 integrantes de B8 habían firmado un contrato con la audiomagnética SAIC, que en su artículo 2 comprometía al artista, una vez acordado el horario, a comparecer puntualmente con sus interpretaciones debidamente ensayadas, siendo responsable por los prejuicios que irrogue su impuntualidad. Todo lo contrario fue lo que el grupo hizo en el estudio Panda. La grabación demandó 3 o 4 días, continúa relatando Iorio, pero las mezclas y todo lo demás duró una eternidad. Vivíamos muy colgados. Tampoco es que girábamos en torno a la anfetamina. Fueron un par de veces que consumimos. Lo que más consumíamos en esa época eran porros. En lo del Loco Boogie fumábamos mucho, pero considero que la marihuana en mi vida aportó a continuar con mi marcha, aunque me recuerdo que en esa época era muy difícil conseguirla. Gustavo Roweck no quiere volver a ser el chico limado que fue en ese tiempo. Para él, como para muchos, lo pasado, pisado. Aprendí y abrí tanto los ojos que al segundo disco lo terminamos Beto y yo en Panda, con un presupuesto altísimo, recuerda. Ricardo no se metía en eso, a él nunca le gustaron las mezclas, y Osvaldo tenía una limadura tan grande que apenas podía con él. Yo lo adoraba a Osvaldito, era mi hermano, éramos compañeros de locura, pero no sé qué le pasó. Mi cuerpo y mi cabeza resistieron más,
punto tal que hoy estoy re lúcido produciendo bandas, grabando, componiendo y tocando. Pero en ese momento en B8 se consolidó el delirio. Justamente en esta parte de la historia todo cambia para peor. No en vano, Rowek recuerda como caótico el proceso de grabación del disco. Al principio tuve muchos rollos con Ricardo por el tema de las drogas. Beto y yo fuimos los que más nos colgamos, y Osvaldo seguía con sus problemas con el alcohol. Recuerdo que teníamos un presupuesto muy grande para grabar, y el primer día en el estudio nos engancharon a Osvaldo y a mí dando vueltas detrás de un equipo. Entonces llamaron a Umbral para pedir que rajaran a ese hato de drogaditos, y mandaron un tipo para que nos controle. Pero realmente éramos incontrolables. Fue un drama terminar ese disco. Los conciertos, mientras tanto, continuaron. Festivales, salones, clubes y roquerías del conurbano bonaerense fueron testigos del vendaval de B8. Pocos imaginaban en esos tiempos de renovación que esas 4 personalidades le cambiarían la cara al rock pesado de los 80. Sin embargo, pese a todo lo bueno que podía sucederle al grupo, como la ferviente respuesta de su reducido público, hubo situaciones ajenas a cuestiones artísticas que pudrieron la manzana. Rowek recuerda que la relación entre Ricardo y Osvaldo fue insostenible en ese momento. Hubo más roces que otras veces. Osvaldo estaba cada vez más limado y Ricardo cada vez más molesto con él. Entonces aparecieron las peleas y las divisiones. Concretamente se formaron 2 bandos, Beto y Ricardo por un lado y Osvaldo y yo por el otro. A tal punto llegaron las cosas que una vez Osvaldo y Ricardo se agarraron a las trompadas en la Puerta de Horas, después de que tocamos con Papo y Bloque. Aquella pelea se armó porque Osvaldo había tocado muy mal. Hay cosas que no se pueden preguntar en una entrevista con Ricardo Iorio sin riesgos. Por un lado, aún con discrepancias, Iorio minimiza sus diferencias con Civile, afirmando que esas peleas nunca pasaron a mayores. Por el otro, se refiere a veces a su relación con el desaparecido guitarrista como tempestuosa. Vos nunca te llevaste bien con Osvaldo. No, tal vez porque nunca tuvimos los mismos vicios. Será también que yo siempre fui muy legal y no me gusta la vida onda amores perros, que me parece repugnante y una exaltación de la vida de mierda. ¿Si Billy y vos llegaron a pelearse? Sí, a la salida de un concierto, pero no pasó a mayores. En ese momento yo iba a rajarlo a Osvaldo del grupo. Ya había muerto Chofa, así que fui a buscarlo a Ricardo Moya a ver si quería tocar en B8, pero no logré ubicarlo. Lo encontré a su hermano Omar, que me dijo: Ricardo está tocando en Sumo. Comentado estos hechos, Marcelo Tommy pone un poco de paño frío y explica: igualmente Ricardo quería mucho a Osvaldo Civile, siempre tuvo problemas con el alcohol y otras cosas. Entonces Ricardo lo veía sufrir y quería sacarlo de todo eso, por eso lo ayudó muchísimo. Mientras estuvo en B8, a Osvaldo siempre tratamos de ayudarlo, y después también, cuando al principio de Orcas yo trabajé con él, porque queríamos verlo bien. Me acuerdo que una vez, ya en épocas de Hermética, Ricardo lo invitó a tocar un tema de B8 en el Teatro Arlequines. Entrando al año 1985, la crisis se agudizó aún más cuando apareció la ilusión de ingresar al mercado heavy brasileño, después de que algunos integrantes del grupo probaran las mieles del Brasil del Rock in Rio 1 y absorbieran toda la efervescencia carioca. Prácticamente no ensayaron para un concierto en un pool de Lanús, el 6 de febrero de 1985, que, a la postre, fue la última presentación con Gustavo Rowek y Osvaldo Civile. Marcelo Tommy dice, recordar, imágenes de que Ricardo y Osvaldo armando el escenario porque ni eso tenía el lugar. Flan Blumetti explica que armaron ese escenario con mesa de pool y tablones. En ese momento nadie sabía que aquello iba a ser el final de una etapa, y fue patético. Yo decía, qué vergüenza, están tocando para 20 tipos, en ese momento ya se los veía desganados, todo era muy decadente.
Después de aquel concierto, los músicos viajaron a Brasil con diferentes motivaciones, y allí, en medio de la confusión reinante, pelea de todas clases y situaciones muy tristes, las aguas se dividieron definitivamente. Recuerda Iorio. Fuimos a Brasil porque en Argentina nos cerraban todas las puertas para tocar. La cosa acá no funcionaba, no nos querían, no nos habilitaban los lugares. Se había acabado todo. Entonces dije, nos tendríamos que ir. Al día siguiente Osvaldo llamó desde allá y nos dijo, estoy en Brasil, vengan. Y fuimos. Mi sueño era ir a Brasil a hacernos grandes allá y volver con toda la gloria, continuó Iorio. No fuimos a Brasil por las playas. Yo fui a tocar mi música, a sembrar. Pero al llegar allá me di cuenta de que el problema no era el lugar, el problema era de fondo, la manera diferente de las personas de encarar su existencia. La separación de la formación con Seville y Rowek se desencadenó en Brasil porque nos dimos cuenta con Beto de que ellos no se preocupaban por otra cosa que no sea fumar y boludear. Entonces dijimos, con estas personas no vamos a seguir. A la hora de la autocrítica, Gustavo Rowek explica, en una tanda se fueron Beto, Osvaldo y Ricardo. Yo me fui después con el turco andino, que tocaba en Punto Rojo. Hasta la batería le llevé. Recuerdo que yo estaba cada vez peor. Creo que fui a Brasil a delirar. Cuando llegué allá, los chicos me estaban esperando con mucha ansiedad porque pensaban que iba a poder encauzar la situación. Pero la verdad es que yo también estaba bastante loco y no encaucé nada. Cuando el baterista llegó a Brasil, la formación más clásica de B8 tenía sus horas contadas. Como se ha demostrado ya con abundancia de detalles, Iorio y Sibili acarreaban desde tiempo atrás diferencias irreconciliables, y así fue que, finalmente, un buen día el bajista y el cantante abandonaron el departamento de Sibili en Santos, donde se alojaban. Nos volvemos, le comunicaron ese día Iorio a Samarvide, a Rowek. Esto no va ni para adelante ni para atrás. ¿Qué haces? ¿Te quedás o volvés? Le preguntó enseguida Iorio a Rowek. A la Argentina no quiero volver. Me quedo con Osvaldo, fue la respuesta del baterista. Me había ido de la Argentina para no regresar, explica Rowek, y decidí quedarme en Brasil con Osvaldo por una cuestión natural de querer estar con el más loco. Así terminamos muy mal, peleados. Beto lo admite en el libro de Fran Blumetti y Carlos Parise. Dejamos tirados a dos compañeros de ruta. El tiempo limó todo. Hoy me veo con Beto y está todo genial, y con Ricardo también, pero en ese momento la cosa terminó así. Pocos días después de la tempestuosa separación, Iorio y Samarvide ya tenían donde parar. Junior Castelo, que fue baterista de Aero Blues, se cruzó con Iorio en San Pablo y lo llevó a la casa de un amigo. Fue el único brasileño que nos dio una ayuda, sostiene Iorio. Nos presentó a su hermano para que sea el guitarrista de B8 y hasta nos consiguió un lugar para ensayar. Pero la cosa no funcionó y a las semanas tuvimos que volver a la Argentina secos y derrotados. ¿Por qué crees que no prosperó esa formación de B8 con un músico brasileño? Era solo un trío, no llegamos a conseguir un batero. Yo creo que no prosperó además porque nos quedamos sin fondos. Un argentino sin dinero en Brasil es menos que un brasileño pobre. Así que volvimos a nuestro país con la inmensa esperanza de regresar a Brasil, pero eso fue imposible. ¿De dónde íbamos a sacar dinero para volver? Recuerdo que habíamos comprado cientos de fotos del grupo Menudo, que era un furor en toda Latinoamérica, y en la frontera nos sacaron todo ese material que queríamos revender acá. Fue una desgracia lo que tuvimos que soportar. Tras el intento fallido en el país limítrofe, Iorio regresó bastante desanimado a Buenos Aires, y en compañía de Samarvide inmediatamente comenzó la búsqueda de nuevos integrantes para B8. Marcelo Tommy destaca que en ese momento Ricardo intentó reclutar nuevamente a Ricardo Mollo,
Esa vez logró ubicarlo, pero finalmente Moyo le dijo que no podía dejar Sumo, que estaba muy comprometido con ese proyecto. A Iorio también se le ocurrió que Walter Giardino podía echar una mano a B8. Se lo comentó a Beto y lo fue a buscar al guitarrista. Lo situó en su casa y le mostró sus canciones. Durante las horas que permanecieron juntos, Iorio y Giardino congeniaron lo suficiente como para sellar el pacto. Semanas de confinamiento, trabajo y la búsqueda de un baterista fue lo que vino a continuación. Un día estuvo todo listo para una etapa que muchos recuerdan como profesional y elaborada. La onda, las bases y el género expresivo son los mismos. El cambio es la búsqueda de perfeccionar nuestra música y desde julio estamos ensayando con la nueva formación. Con esa declaración, Ricardo Iorio presentó la versión quinteto de B8 en el número 24 de Metal, septiembre de 1985. Y allí mismo manifestó: no esperamos nada de nadie, solo queremos volver a encontrarnos con la gente y mostrarle lo que hacemos. El regreso del grupo a los escenarios produjo una gran expectativa. Fue una fundación doble en la Biblioteca Popular de Olivos el 8 de septiembre de 1985. En un artículo publicado en Riff Raff, Flam Blumetti decía al respecto: hay muchas cosas para corregir y sé que la banda puede lograrlo. Cabe una pregunta: ¿podrá este nuevo B8 superar lo logrado por el anterior? No lo sé. Por ahora no es mejor ni peor. Para mí solo es distinto. Sin embargo, contra las expectativas que había en ese momento, fue muy breve el paso de Walter Giardino y Gustavo Andino por B8. Hicieron apenas 5 conciertos en 5 meses. No debió ser nada fácil la convivencia entre dos músicos tan personales y fuertes como Iorio y Giardino. Al principio, las cosas parecieran funcionar, pero al poco tiempo todo cayó por su propio peso. La convivencia entre Iorio y Giardino se hizo muy difícil, porque ambos eran talentosos pero de diferentes formas. Cada uno sabía lo que quería pero no congeniaban, declaró Miguel Roldán en una ocasión. Quienes estuvieron cerca del grupo en esa etapa cuentan que el turco andino había ingresado tentado por Giardino. Venían de tocar juntos en Punto Rojo, y sin embargo su historia en B8 terminó antes que la de su compañero. Su estilo nos parecía antiguo, confesaría años después Roldán. Unos días más tarde, Iorio y Samarvide hicieron un intento para reclutar nuevamente a Gustavo Roweck, recién llegado de Brasil, donde permaneció detenido por causas que él mismo describe como delirios. Pero las cosas ya no eran como antes, y este último intento no prosperó. Entretanto, las desavenencias de todo tipo con Iorio provocaron también el alejamiento de Walter Giardino, no sin antes intercambiar algunos golpes de puño en el sótano de la casa de los padres de Beto Samarvide, donde ensayaban. Iorio describe aquella etapa de B8 como oscura. En ese momento a Giardino le despertó el bichito por formar Rata Blanca, porque de un día para el otro quería mandar en B8. Decía: vamos a hacer este tipo de canciones. Y yo le respondía: no, hermano. Giardino componía unos temas de metal clásico que para nosotros eran horribles. Por supuesto que eso no me gustó. Lo nuestro era rock, una canción que se canta con batería, bajo y guitarra y un poquito de solo y listo. No queríamos un solo de 20 minutos. Me pareció una falta de respeto ese tipo de cosas, porque si vos estás cantando y yo toco la guitarra, ¿te parece que voy a poner la guitarra más fuerte que la voz? ¿Dónde se vio que la guitarra de Sandro suene más fuerte que su voz? Un par de piñas nos dimos una madrugada, sí, pero no pasó nada más. No había pasado mucho tiempo cuando la voz y el bajo de B8 anunciaron otro cambio de formación. De los nuevos integrantes, solo el guitarrista Miguel Ángel Roldán sobrevivió a la etapa del quinteto, y luego con el ingreso del baterista Adrián Sensi en reemplazo de Gustavo Turco Andino, fallecido años después.
B8 grabó El fin de los inicuos, el tercer y último disco oficial de estudio. Unos meses antes de la grabación de ese disco, Adrián Esteban Cenci se incorporó oficialmente a B8. Aunque ya un tiempo atrás se había probado en el grupo y no había tenido suerte, Cenci venía de tocar en 14/22 y supo de la existencia de B8 gracias a un amigo del barrio de Hurlingham, con el que fue a verlos en varias ocasiones. Hoy al frente de un nuevo proyecto musical bautizado Levitas. Recuerda cuando conoció a Ricardo y al resto de B8, el día que fue a probarse como baterista. Eso fue en la casa de Beto Samarvide. Me acuerdo que después de haber probado como a 10 bateros, Ricardo un día me dijo que yo era el indicado para tocar en B8, pero en ese momento estaba Walter Giardino, quien había llevado al Turco Andino, un batero amigo de su anterior banda, Punto Rojo. Entonces se creó esa tirantez para ver quién de los dos quedaba. Al final quedó el Turco, pero lo rajaron a los pocos meses y luego Ricardo y Beto me vinieron a buscar a mi casa. Aquella formación de B8 con Iorio, Samarvide, Cenci y Roldán retomó los escenarios el 20 de diciembre de 1985 en Rosario. Me acuerdo que el Teatro Labardén explotó de público, cuenta Cenci, que en ese entonces tenía apenas 17 años. Al año siguiente, la mayor parte del tiempo transcurrió lejos de los escenarios. B8 dio apenas 4 conciertos de diversos calibres en 1986, ya que prácticamente estuvieron abocados a los ensayos, a la composición de nuevos temas y a la grabación del nuevo disco. Es una etapa llena de buenos recuerdos, sostiene Cenci. Trabajar con Ricardo en ese momento fue un placer. Lo pasábamos bárbaro. Me acuerdo que ensayábamos durante la semana y cuando llegaba el sábado hacíamos unos asados bárbaros en la casa de Tommy. Las canciones del disco se fueron armando de a poco. Un día apareció una estrofa, otro día un arreglo y así. La mayoría de las letras eran de Ricardo y la música fue compuesta entre todos, aunque lamentablemente en Sadaic figuren 2 personas. Para mí B8 fue una experiencia nueva a nivel técnico y musical, porque en ese momento de la historia yo ya tocaba con doble bombo y en el tema No enloqueceré, en una parte me di el gusto de probar con ese tipo de arreglos, aunque finalmente no se escucha como me hubiera gustado, porque no se le dedicó demasiado tiempo a la producción del disco. En el booklet del CD Antología, Miguel Roldán corrobora lo dicho por Cenci respecto al bajo presupuesto que recibió el disco de parte de Umbral. Solo nos dieron 100 horas y el estudio más chico que había en Panda, de 16 canales. El presupuesto era súper limitado. De todos modos, a nivel musical, El fin de los inicuos fue lo mejor de B8, más allá del sonido que tuvo el disco y de lo que digan por ahí, se aventura a decir Cenci. En ese año, 1986, Ricardo Iorio atravesó profundos cambios a nivel personal y espiritual. Su padre lo había echado de la casa por no querer asumir responsabilidades, confiesa Iorio, y fue a parar a lo de su amigo Tommy, en Villa Ballester. Allí permaneció varios meses. Para esa época, entre sus círculos de amigos y allegados, era bien conocido su desprecio y su enojo con la policía, los militares y principalmente con la iglesia. Hoy día explica que este enojo duró un largo tiempo. Una vez me llevaron a una, tenía 5 años. Apenas me hicieron entrar me escapé. Corrí 15 cuadras y me metí en mi casa abajo de la cama. Parece que desde mi otra encarnación ya traía repelentes a todas esas cosas, dice el músico. Como consecuencia del rechazo a esa institución, un día se conectó con la literatura espiritista de la Escuela Científica Basilio, que conocía a través de los padres de Osvaldo Civile, quienes se desempeñaban como auxiliares en una filial de caseros. Iorio adhirió a las creencias de la institución creada por Basilio Portal y algunos de sus libros como La conspiración del espiritismo lo impresionaron mucho, influyeron en sus ideas y pronto se vieron reflejados en sus letras.
A través de la lectura y de las vivencias aprendí a utilizar el espíritu, sostiene y añade. Me acerqué al espiritismo porque en la escuela cristiana absorbí su provisión. Recuerdo que el Padre nos decía, no a la reencarnación. Entonces yo pensaba, acá hay gato encerrado. A partir de ese momento me di cuenta de que en el país existían editoriales que publicaban este tipo de obras y comencé a estudiarlas. Iorio es creyente a su manera, pero no fanático. También adhiere a la Fraternidad Espírita Argentina y a las compilaciones de Allan Kardec. Pero mi mantra es el Padre Nuestro, afirma. Fui bautizado en la escuela cristiana por tradición y recurro a Jesús en veneración de mis ancestros. Nombrar el Padre Nuestro antes de dormir es algo automático, porque considero que el Padre Nuestro es el mantra que nos comunica con la Deidad. Es el mantra de Occidente. Al nombrar al Padre Nuestro en un cementerio o en un calabozo, uno se conecta íntimamente con el Creador o con las huestes de la Deidad, pero no es para pedir perdón o arrepentimiento. Cuando habla de religión, a menudo Ricardo manifiesta opiniones personales fuertes y controvertidas. Una vez, en una conferencia de prensa en Córdoba en 2004, dijo: «Mi Dios es el Padre Celestial, por eso digo la concha de Dios, que es una palabra santa, porque es de donde partió la creación. Dios es fundamental. Estudié en un colegio cristiano y eso no quita que no deje de juzgar a los que estudiaron catecismo y hoy se olvidan de todo eso». El otro día me preguntaban en un diario si había visto la película La Pasión de Cristo. Ustedes las tienen que ver, giles. ¿Leíste la Biblia? La leí, y no porque me la inculcaran. También leí cientos de cosas más. Me gusta leer cosas que son verdades. No me interesa la ciencia ficción. Soy un perro cristiano y me voy a aferrar al cristianismo hasta la muerte. Jesús se dejó matar porque pienso que la muerte no existe. Por eso mis letras y yo somos reencarnacionistas. Nosotros estamos en este cuerpo gracias a la providencia y a la gracia divina. No recordamos nuestras reencarnaciones anteriores, sino muchos se matarían, porque nos daríamos cuenta de que los enemigos también pueden estar en casa. El lector debe saber que a pesar de renegar de ella como lo hace, Iorio concurre a la iglesia cada tanto, aunque no por propia voluntad. De hecho, así lo reconoció en una ocasión para el diario Clarín. Sucede que vienen muchachos un poco más jóvenes que yo y me dicen: «Tuve un hijo y quiero que seas el padrino», y me llevan a la iglesia en un coche y me hacen tomar la hostia. Yo tengo más ahijados que Perón. Para ser ahijado de Perón tenías que ser el 7º hijo varón. Conmigo te alcanza con venir y decirme: «Loco, tuve un hijo, quiero que vos seas el padrino». Volviendo a 1986, hay que decir que en ese tiempo el músico no estaba solo. Después de romper relación con una chica de la zona sur, a la que apodaban Poli, había aparecido por fin una mujer que entendería perfectamente lo que era tolerar su difícil temperamento. Se llamaba Ana Mourín. Hija de españoles y de misioneros, la futura autora del libro B8, Un sentimiento, conoció a Ricardo en un asado que alguien organizó en la casa de Marcelo Tommy, cuando el músico vivía en su casa. Ana trabajaba de promotora, era hincha de River. Tommy me la presentó, cuenta Iorio. Cuando ellos eran adolescentes eran muy amigos, tenían un club de fans del Led Zeppelin. Ana vivía en Murro y en ese tiempo B8 ensayaba en la casa de Marcelo, que quedaba en el límite entre Villa Adelina y Villa Ballester. La pasamos bomba con Ana. Era una mujer aguerrida, fuerte y violenta como yo. Siempre recuerdo lo mejor. Me casé y tuve 2 hijas con ella. 2 meses duró el noviazgo de Iorio con Ana, antes de que madurara el casamiento, que está apuntado en el registro civil de la calle Uruguay, en plena capital federal. Fue una ceremonia sencilla, ni siquiera hubo luna de miel. Ricardo fue al registro civil todo vestido de cuero. Yo le presté la campera. Fue impresionante. Fue un casamiento bien metálico, recuerda Marcelo Tommy
su testigo de boda. Antes de casarme yo vivía en lo de Marcelo. Con B8 componíamos y ensayábamos ahí. Vivíamos para eso. Un día me llamó mi papá por teléfono para decirme: compré una casa que va a ser para vos el día que te cases. A las 2 semanas mis viejos se fueron a veranear a Pinamar. Aparecí ahí y les dije: me voy a casar la semana que viene porque Anita está embarazada, recuerda Ricardo. Siempre mis cosas fueron de un día para otro. Nunca fui de pensar mucho en lo que venía, ni siquiera en el matrimonio. Con la madre de mis hijas no estuve 3 años de novio, nos conocimos y al toque nos casamos. No hicimos fiesta, nada. En ese momento yo trabajaba en una verdulería en Flores. Me acuerdo que los anillos de casamiento se los compré a un cliente que era joyero. Un día lo encaré y le dije: me voy a casar, ¿me vendés unas alianzas? Y trajo unas bien baratas. Igualmente, yo creo que el amor es lo que importa en el matrimonio y no lo material. De hecho, yo tenía casa, pero no tenía muebles cuando me casé. Era una casa abandonada en el pasaje Boston en Devoto, a una cuadra de la estación de Flores, en un reviente llamado Bagatela. Ricardo compró los primeros muebles para la casa. Eran muebles de caña y usados. Por suerte, un tío de mi mujer también nos regaló una mesa porque vio que nos queríamos y con eso fuimos tirando, agrega. Refiriéndose a su relación con la madre de sus hijas, Iorio dice: mis padres le daban 3 meses de vida a nuestro matrimonio. Me dijeron: vas a arruinarle la vida a esa pobre chica. Pero fuimos felices a nuestra manera. No quiere decir que no nos agarramos de los pelos ni que no nos mordimos las carnes, pero igualmente la pasamos bomba. En un futuro lejano, un futuro imposible de imaginar en ese momento, Ana sería del mundo de los vivos para siempre a mediados de 2001, cuando decidió quitarse la vida. En épocas de este matrimonio, cuando B8 grabó El fin de los inicuos, tenía solo 24 años. Su vida estaba cambiando radicalmente y lo suyo pasaba ahora casi exclusivamente por atender a su familia, al trabajo y a B8. Sentía que ya no había demasiado margen para el esparcimiento. Durante ese tiempo trabajó en 2 lugares diferentes. Ensayaba de las 8 a las 10 de la noche y luego ingresaba al mercado Spineto, donde atendía el puesto de verduras a su hermano con un señor llamado Agustín Rodete. Salía de allí, dormía algunas horas, se levantaba inmediatamente y ingresaba a trabajar en otra verdulería. Bien ganado tenía su apodo, el papero. Fue en ese momento cuando grabamos El fin de los inicuos, y los pibes cambiaron las letras del disco porque se hicieron evangelistas, sostiene Iorio. Fue una época de terror y de tormento para mí. Principalmente fueron terremotos emocionales por ver que la amistad no valía nada, porque uno no puede cambiar de religión y eso no debería ser motivo de discordia, pero cuando a uno lo quieren convencer todo se transforma en locura. Iorio no olvida la desagradable sorpresa que recibió un día cuando acudió al estudio de grabación. Mi juventud y mi adolescencia fueron obligaciones y responsabilidades. No le tuve miedo a tener un hijo. Yo estaba de novio con Anita y llegó mi primera hija. Pensaba: si un hijo no te cambia la vida, no te la cambia nada. Así tuve que asumir la responsabilidad, no solo de padre de familia, sino de macho proveedor, porque para mí esa era la manera de ser un hombre. Primero tengo que ser padre y después músico, pensaba. Me esforcé, trabajé e invertí tiempo para darle bienestar a mi familia. Y estaban todas las letras de ese disco escritas por mi parte que les cante Beto. Pero un día fui al estudio después de trabajar y me llevé menuda sorpresa. Las habían cambiado. Colocaron ese Salmo 58 y a la canción Voy a enloquecer la cambiaron por No enloqueceré. Ahí dije: bueno, loco, olvídate. Seguí esperando un poco más, pero ya en ese momento, cuando querían que nos tomáramos de las manos para regresar, dije: esto dejó de ser rock. Yo entré en el rock y ¿qué carajo estoy haciendo acá? En ese momento Iorio tomó conciencia de que el futuro de B8 estaba definido. El grupo venía cayendo por una implacable pendiente autodestructiva y tocó fondo o salió del abismo, según quien lo interprete,
cuando el resto de los integrantes se abrazaron a una religión como remedio para alejarse de las adicciones, y así salvaron sus vidas, según sostuvieron los músicos luego a diversos medios de prensa. Aquello repercutió en Ricardo y produjo un deterioro en la relación con sus compañeros de ruta. En realidad, Iorio cuenta que el motivo principal que lo distanció de sus compañeros no fue el cambio de creencias religiosas, sino la prédica. El actual líder y almafuerte hoy describe esa etapa de la siguiente manera. Mi afinidad con Beto Samarvide era excelente, pero se pudrió todo cuando empezó lo del evangelismo. Pienso que la causa de la conexión de B8 con el evangelismo fueron los extremos. Yo nunca incurrí en los extremos con sustancias que alteren el natural desempeño de uno como para tener que recurrir a Jesús como un tipo de salvación. La peor experiencia que tuve en ese momento fue cuando Beto se bautizó en una iglesia y fue a dar testimonio diciendo: acá está mi amigo que era drogadicto como yo. Él se sigue drogando, que se entregue a Dios. Yo dije, voy de onda, hermano, te estoy aguantando la cabeza y me venís a quemar delante de tu familia diciendo que yo soy un drogadicto. Lo peor sucedió después, cuando se separaron de mí y aparecieron en una nota diciendo que Iorio estaba muy copado con el ácido. Para nada, yo iba a trabajar. Mi mamá nunca me trajo el desayuno a la cama, había que laburar. Así que demasiado descontrolado no podía ser, porque al otro día había que levantarse a las 4 de la madrugada para ir al mercado a cargar bolsas con papa. Creo que con ese bautismo comenzó la debacle. Repasar en breve las letras de la época es suficiente para confirmar que el mensaje y la forma de expresión de los primeros discos de B8 habían cambiado. Conecta tu conciencia al Creador, quien nos dio el existir, para aislarte del mal y su error, y empezar a vivir, el vivo sustento del inquisidor. Cierto es que existe un Todopoderoso, las señales son testigos de su esencia, sobre lo inmundo de esta era pervertida que nos oculta la verdad de nuestra existencia, el fin de los inicuos. Suscitando signos, anuncian que han de venir. Las huestes del cielo de los tiempos es el fin. Un sacrificio en la cruz Él hizo por mí. La sangre del Cristo mi aflicción vino a cubrir. Trágico siglo. Este tipo de letras, sumado al cambio de creencia de los músicos, sembró confusión entre los seguidores de B8, muchos de los cuales tildaron al fin de los inicuos de ser un disco evangelista. Salvo Trágico siglo, cuyo autor es Alberto Samarvide, No enloqueceré, adaptada también por Samarvide, pero compuesta por Iorio y Moreno, y Salmo número 58 extraído de la Biblia, adaptado con música de Miguel Roldán, como explicaría Iorio mucho tiempo después a la revista Blanca Pasión por el Rock and Roll. El resto de las letras de aquel cuestionado tercer álbum del grupo eran de su autoría. Generalmente, el tipo que hace mal y no puede dormir necesita que le den perdón. Cuando obtuvo el perdón va a querer convencerte a vos de que te sumes a ese perdón. Porque sumándote a vos, pagarán el perdón recibido por ellos. Yo nunca me enganché en esa, y hasta el día de hoy tengo la firme convicción de que quiero enfrentar a la providencia y hacerme cargo de mis errores. Las letras del fin de los inicuos son muy buenas, y salieron de mi intuición. Más que evangelistas son espiritistas, de la Escuela Santífica Basilio, o de la Fraternidad Espírita Argentina. Lo que pasó fue que los otros se engancharon en esa y quedó como si fuera un disco evangélico. En ese momento, cuando el disco salió a la venta y se inició su promoción, el bajista consideró oportuno salir al cruce de los rumores que ganaban eco entre el público y declaró a Metal, número 63, abril 1987. Nuestro mensaje es un llamado de atención, una advertencia, un pedido de toma de conciencia. El hombre está demasiado ciego acerca de demasiadas cosas. Si estamos en esto y nos seguimos rompiendo el culo para continuar, es porque nos mueve algo más que una nenita hermosa con culito y con tetitas.
manifestó y luego agregó: desde que cambiamos de formación, muchos de los chicos que nos vienen a ver se sienten impactados por lo que les decimos y nos alegra que, si de algo les sirve, nuestras palabras contribuyan a abrirle los ojos. Alfonsín Metallica, número 2, 1987, el bajista reveló: el mensaje que nosotros damos en el fin de los inicuos no es religioso, porque religión es la estructuración, sí, de la deidad. Nosotros no expresamos nada estructurado, ni tenemos ningún templo B8. El disco es lo que nosotros pensamos. No vendemos una religión ni nada que se le parezca. B8 es el pensamiento de 4 jóvenes que observan que el verdadero camino no es la revolución por las armas ni por las clases sociales, sino revolución por entrar dentro de cada uno y observarse. El disco es la continuidad de temas como Ideando la fuga, Lanzando al mundo hoy y Cautivo de un sistema, que también nombran a Dios. Por su parte, el periodista Pipo Lernud de la revista Cantarrock le dijo: los inicuos son los que cometen inequidades. El tema de ese nombre narra lo que acontecerá con los que no tienen equidad. Nosotros no tenemos que estar en contra de los inicuos porque es su ignorancia la que los mantiene en el egoísmo y la estrechez mental. No sirve de nada ir a darles un sermón o apuntarles con un arma. Es la luz de la creación lo que los va a hacer cambiar, y van a tener que pagar su error de ser inicuos y mantener por acostumbramiento ese estado de cosas. Entre tantas creencias religiosas diferentes, prédicas disímiles aquí y allá, un día el primer sueño importante de Iorio se terminó. Concretamente, el final de B8 llegó cuando el clima de trabajo entre los músicos se hizo insostenible. Después de algunos conciertos en el conurbano bonaerense, en Capital Federal, en Rosario y en la provincia de Neuquén, donde B8 tocó una única vez contratado por un municipio, el concierto tuvo lugar el 20 de septiembre de 1987 en la ciudad de Plotier, en un importante festival y delante de una multitud que fue a ver a la banda más grande. Aún hoy, Adrián Censi recuerda que en Neuquén fueron tratados como auténticas estrellas por parte de un público que en buena medida se trasladó de otros pueblos para verlos. Según testimonios de amigos de Ricardo, en aquellos tiempos, otro detonante de la separación del grupo se activó cuando el músico recibió una propuesta para tocar en el Teatro Ópera en un evento organizado por el Pastor Jiménez. Aquello fue la gota que rebalsó el vaso para Iorio. Marcelo Tom interviene para coincidir. Ricardo me llamó al trabajo. Salí antes y fuimos juntos al teatro. Los otros muchachos querían que B8 tocara ahí. Decían que iba a ser un milagro y que el grupo iba a sonar bien. Pero no había equipos, nada. Además, vimos al Pastor Jiménez hablando con 2 nenitas y haciéndose el galán de la iglesia. Nosotros siempre estuvimos en contra de todo eso y no podíamos creer que los chicos estuvieran tan enganchados en esa historia. A Ricardo y a mí nos dio vergüenza la situación y nos fuimos. Los otros motivos de la separación fueron las continuas discusiones que hubo por parte de la religión. Ricardo lo quería mucho a Beto, pero eso los dividió. Ahí me harté, sostiene Iorio. Sobre el episodio en el Teatro Ópera, querían que nos agarráramos de las manos y rezáramos antes de los conciertos, y esa no es la mía. La gente dice que ese disco era evangelista y nada que ver. Todo eso fue por amor, porque confiaba en la amistad. Yo decía, no puede ser, ya se les va a pasar. Hasta que un día dije, acá estoy perdiendo mi vida, mi carrera y todo lo que di. Incluso las relaciones de algunos músicos con Tom y Moya dejaron de ser buenas, pero Iorio se opuso a que lo sacaran del grupo. Yo no iba a echar de B8 a un amigo que me ayudó siempre y que apostó por mí. Aparte, una cosa es cambiar de religión y otra muy distinta es que quieras evangelizar utilizando un grupo de amigos para servir a una institución que jamás nos ayudó, explica. Vale decir que Adrián Censi también se hizo oír a este respecto, y no precisamente para coincidir. Me parece estúpido pensar que la única razón de la separación
haya tenido que ver con algo religioso. ¿Por qué? ¿Acaso tiene importancia las creencias de uno, o si sos de River o de Boca, peronista o radical, cuando estás trabajando con la música? La música une, no discrimina ideologías, credos, razas ni condiciones sociales. Desde mi punto de vista, hubo muchos motivos que tuvieron que ver con el final del grupo, distintos intereses. Creo que todos éramos inmaduros en algunos aspectos y no supimos cómo pilotear la situación. Sea cual fuera el verdadero motivo, Ricardo Iorio dio su último concierto con B8 en un reducto de San Telmo llamado Taiwán el 11 de octubre de 1987, cuando paradójicamente había planes concretos de incursionar por primera vez en el exterior. Desde Colombia, a través de Mundi Epifanio, Beto y Ricardo recibieron la propuesta de unos empresarios para realizar 7 conciertos en ese país. En ese momento el productor estaba de viaje por Latinoamérica, vendiendo shows de Los Violadores y negociando la edición del disco Nada Personal de Soda Stereo, y recibió la oferta. Estuve como 15 días llamándolos desde el exterior, cuenta Mundi. Como sabía que había un delirio entre Ricardo y Beto, los llamaba por separado para preguntarle ¿qué hacemos? ¿Por qué no hablas con Ricardo?, me sugería Beto. Y Ricardo por su parte me decía, habla con Beto. Así estuvimos todo el tiempo. En un momento dije, basta, con estos tipos no trato nunca más. Y así se pinchó lo de Colombia. Si B8 hubiera sido un poco más coherente, según relata Marcelo Tommy, más al sur, desde Brasil, el productor Antonio Pirani hizo tentativas para editar los discos de B8 en ese país, pero acá le pidieron una bestialidad de dinero. En ese momento también hubo una posibilidad de que B8 tocara con Venom y Exciter en Brasil. Yo viajé exclusivamente a San Pablo para agradecerle y explicarle a Pirani que no estaban dadas las condiciones. La onda que había entre ellos no daba como para poder ir a tocar. Ricardo dijo, no vamos a llevar una onda evangélica allá, porque B8 no es eso. En realidad, Iorio había tomado la determinación que venía madurando desde mucho tiempo antes. No le interesaba llevar la propuesta del grupo al exterior y quizá, de no haber encontrado oposición por parte de Tommy, hubiera separado el grupo algunos meses antes. Lo que vino entonces fue el silencio, la reclusión. Pasaron varios meses sin ningún indicio claro en los medios sobre los motivos de la disolución. Apenas Metal, revista de la que Ricardo siempre renegó, hizo eco del final de la banda en la primera página de su edición número 80 de diciembre de 1987. Se separó B8. Fue el mejor título que pudieron encontrar sus editores. Un tiempo después, en julio de 1988, la revista subterránea Rebelión Rock, en su número 6, finalmente publicó algunas explicaciones de Iorio, que entonces era ya bajista de Hermética. Su punto de vista era en ese momento el siguiente. El problema principal radica en la creencia personal de cada uno de los miembros. Yo considero que si bien soy cristiano, no voy a brindar mi arte que no lo compré en ninguna parte, a ninguna institución para ningún fin que trata de escudarse bajo la palabra Dios. No es mi idea. Para nada me arrepiento de lo que pasó ni estoy dolido, porque se haya separado B8. Me importa 3 carajos. Yo fui el primero que le dijo a Marcelo Tommy, loco, vamos a cortarla. Porque llegó un momento que nos teníamos que bautizar en la iglesia evangélica para continuar. Lo que pasó, pasó. Y el que se metió en eso, lo hizo porque era eso lo que tenía que hacer, y el que no, porque no. Estoy consciente de eso, y no guardo rencor a nadie. Ricardo no cambia mucho el tono hoy día, cuando desanda el tiempo para responder preguntas sobre la disolución de B8. Mirando retrospectivamente la ruptura, el líder y el más fuerte contesta de un modo típicamente de Iorio, y en una especie de mea culpa salpicada de rencor dice, el culpable de todo fui yo en realidad, porque erré con las personas que elegí, pero B8 fue lo que fue y estuvo bárbaro. La historia de B8 resucitaría en 1995, pero ya sin su presencia.